De otro lado, en Estados Unidos se ha reportado un alarmante aumento de casos COVID en Nueva York. Ángela González, de La Voz de América, nos tiene un informe. Los casos de COVID van en aumento en Nueva York. Según datos del Departamento de Salud, 594 personas contrajeron el virus en los últimos 7 días y julio pasó con un aumento de un 55% en los enfermos con el virus. Hemos visto casos de COVID, ahora la mayoría lo que hacen es usualmente, como tantas personas tienen conocimiento de estos síntomas, usualmente van a la emergencia o a sitios donde hay pruebas rápidas. Una disminución en la inmunidad podría estar influyendo, aunque esto no quiere decir que el virus sea más letal o transmisible, según el Departamento de Salud. Expertos recomiendan aplicarse el refuerzo. Las vacunas son efectivas y esa es una de las primeras recomendaciones que hay, que se vacunen. Sí entendemos, todavía el COVID es muy nuevo y todavía estamos aprendiendo todos los días cosas nuevas del COVID, pero entendemos hasta ahora que vamos a tener que necesitar con regularidad refuerzo, muy parecido al caso del flu. El pasado mes de mayo se declaró el fin de la emergencia por COVID-19. Sin embargo, el coronavirus sigue siendo una preocupación importante y recomiendan a niños, personas mayores o con enfermedades respiratorias en especial, volver a las medidas de bioseguridad. La variante denominada Eris ha surgido como la cepa dominante y es la responsable de alrededor del 17% de los casos en todo el país, según los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Lógicamente es un tema que genera mucha preocupación en las autoridades sanitarias de Nueva York, porque obviamente está a la sombra de la cantidad de muertos. Son miles de muertos que tuvieron en Nueva York durante estas olas de coronavirus. Lógicamente ahora la circunstancia es muy diferente, hay vacunas, hay mucha gente vacunada, pero sí es un alarmante aumento de contagios que lógicamente va generando preocupación, ¿no? Genera preocupación porque además recordemos que Nueva York es de estos estados que hoy en día está acogiendo a muchísimos migrantes, migrantes que están en situaciones vulnerables, de pobreza, sin acceso al sistema de salud y obviamente son aquellos más propensos a enfermarse justamente de la COVID-19 porque de alguna manera se esconden de ese sistema que tiene que reportarlos, tiene que decir dónde estás. Esa es una realidad ahí en esa... Es donde empiezas a tener una data fantasma, como bien estás, una data que no se tiene en cuenta. O sea, recordemos que incluso durante la época de la pandemia, cuando finalizó la pandemia, se encontraron que en muchos estados, Nueva York era uno de ellos, reportaron hasta 15.000 o incluso 20.000 muertos más de lo que normalmente tenían. Esto debido a que había mucha gente que estaba debajo de esta data. En el caso de Nueva York hay que tener en cuenta que en este momento los albergues para recibir migrantes están desbordados, no tienen capacidad para recibir más personas. Muchos de ellos vienen de países donde probablemente no han recibido las vacunaciones completas, están hacinados en esos albergues. Imagínate que una o más personas estén contagiadas, van a propagar rápidamente la enfermedad y van a tener una situación sumamente compleja. Es por eso que las autoridades están pidiendo a los ciudadanos que no han acudido a vacunarse, que cumplan con los roles de vacunación que ya se han establecido. Como mencionaba la especialista también, como ya se había adelantado también, vamos a necesitar vacunas anuales, así como pasa con el virus de la influenza, por ejemplo, que mucha gente se vacuna todos los años para evitar complicaciones o tener un cuadro más grave. Bueno, lo mismo va a pasar con el caso del coronavirus. Y sucede, y lo vemos aquí en nuestro país, revisábamos ayer un centro de vacunación y está vacío. La gente no está yendo a vacunarse. Y se entiende en parte por qué, más allá de si todo el debate alrededor sobre la efectividad de la vacuna, los efectos a largo plazo, más allá de todas las teorías de conspiración, yo creo que pasa también por una sensación de buscar dejar atrás algo que ha sido muy difícil, muy doloroso en todos los aspectos, que de alguna manera nos ha dejado lesiones en el alma. Así es. Y el seguir vacunándote contra esa enfermedad es como que sigue viva, sigue presente y de alguna manera buscamos bloquearla y olvidar qué pasó. Y eso hace que sea como que un reto mucho mayor lograr que la gente vuelva a los centros de vacunación. Así es. Sin embargo, eso no debe ser de alguna manera algún pretexto para descuidar el tema de vacunación. Más, como hemos mencionado, conviven en casa niños pequeños con adultos mayores o personas que tienen alguna enfermedad o alguna condición preexistente que pueda complicar un cuadro grave de esta enfermedad. Es muy importante cumplir con la vacunación, pero vamos